Valle Salvaje no encontró la paz de un día para otro, ni la justicia llegó sin dejar cicatrices. Durante años, el valle fue un escenario donde la ambición, el miedo y la mentira gobernaron cada decisión. Victoria y José Luis representaron ese poder construido sobre el dolor ajeno, convencidos de que el apellido y la sangre les otorgaban el derecho de decidir sobre la vida de los demás. Sin embargo, como toda estructura levantada sobre la injusticia, su dominio estaba destinado a caer. La muerte de Victoria no fue solo el final de una villana, sino el cierre simbólico de una era. Envenenada por su propia trampa, se convirtió en víctima de aquello que había usado durante años para controlar y destruir. José Luis, despojado de títulos y exiliado, descubrió demasiado tarde que el poder sin amor conduce únicamente a la soledad. Su apellido, que tanto defendió, quedó marcado no por la grandeza, sino por la vergüenza. Frente a ellos surgieron figuras que eligieron un camino distinto. Adriana, marcada por la pérdida y el miedo, decidió gobernar desde la verdad. Rafael rompió con la obediencia ciega y enfrentó a su propio padre en nombre de la justicia. Alejo y Luisa demostraron que el amor puede sobrevivir incluso a las peores injusticias. Bárbara, Irene y tantos otros encontraron, en medio del caos, la oportunidad de reconstruirse. Y en el centro de todo quedó Pedrito, el niño que fue perseguido, amenazado y casi asesinado, convertido finalmente en símbolo de un futuro diferente. Su promesa de gobernar con justicia no fue solo un acto ceremonial, sino una declaración de principios. El pasado no define el destino. Son las decisiones presentes las que lo hacen. Así, Valle Salvaje dejó de ser sinónimo de tiranía para convertirse en un lugar de memoria, aprendizaje y esperanza. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque quienes sobrevivieron eligieron no repetirlo. La duquesa estaba sola. La casa grande, que durante años había sido el escenario de su poder absoluto, parecía ahora un cuerpo vacío que respiraba con dificultad. En una mesa iluminada apenas por la luz temblorosa de una vela, Victoria inclinaba el rostro con una concentración casi religiosa. Frente a ella, varios frascos diminutos contenían líquidos de colores distintos, brillando como gemas traicioneras. Sus manos, que durante décadas habían sido firmes y dominantes, temblaban levemente mientras vertía una gota de cada sustancia en un recipiente de cristal. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla peligrosa de rabia y urgencia. Esta vez no fallaré, murmuró para sí misma. Había llegado al límite. Durante años había tejido intrigas, eliminado obstáculos y manipulado voluntades con una precisión implacable, pero ahora todo se desmoronaba. José Luis dudaba de ella, hablaba de repudio, de limpiar su nombre, de salvar lo poco que quedaba de su honor. Mercedes la cercaba económicamente, cerrándole puertas que siempre habían estado abiertas. Y Adriana seguía viva, creciendo en influencia, llevando en su vientre a un niño que todos creían heredero legítimo. Ese niño era el problema. Victoria apretó los labios mientras observaba cómo el líquido final adquiría un tono opalescente. Adriana no solo le había arrebatado el control emocional de la familia, sino que también amenazaba con destruir su último refugio, el poder simbólico. Mientras Adriana viviera, mientras ese bebé naciera, Victoria seguiría siendo una figura prescindible, una duquesa sin trono real. Ella y ese bastardo son lo único que se interpone entre yo y el control total, susurró con odio. El plan era simple, elegante, definitivo. Adriana moriría esa misma noche. El veneno era rápido, indetectable, una obra maestra creada para no dejar huella. Después, Victoria se presentaría como la única protectora posible del niño. José Luis, acorralado por la culpa y el miedo al escándalo, no se atrevería a repudiarla si ella era la guardiana del supuesto heredero. Y cuando el niño creciera, lo moldearía como había hecho con todos los demás, obediente,
dependiente, ciego ante la verdad. Victoria sonrió con frialdad al sellar el frasco y deslizarlo dentro de la manga de su vestido. Esa noche no solo eliminaría a Adriana, sino que reafirmaría su dominio. Todo lo que había hecho, todos los crímenes, todas las mentiras convergían en ese momento. Si iba a caer, no lo haría sin arrastrar consigo a quien la había desafiado. Sin embargo, incluso en su certeza, había algo que no podía controlar. El cansancio, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de los años, de la tensión acumulada, de la paranoia constante. Se miró en un espejo cercano y apenas se reconoció. Sus ojos, antes brillantes y seguros, estaban hundidos, enrojecidos por noches sin dormir. Pero no había espacio para la duda. La duda era para los débiles. Se enderezó, ajustó el collar que siempre llevaba al cuello y respiró hondo. La cena en la casa grande sería el escenario perfecto. Todos estarían presentes. José Luis haría su anuncio. Ella fingiría sorpresa, indignación, humillación si era necesario. Adriana bebería, solo un sorbo, nada más. Lo que Victoria ignoraba, lo que jamás habría imaginado, era que esa noche no estaba sola en su juego. Mientras ella sellaba su destino en un frasco de cristal, otros también se preparaban. Miradas atentas, sospechas silenciosas, alianzas forjadas en la sombra. El veneno que consideraba su arma definitiva ya había despertado fuerzas que no podía controlar. La casa grande guardaba silencio, pero no era un silencio vacío. Era la calma antes de la tormenta, el último respiro antes de que todas las verdades, cuidadosamente enterradas durante años, comenzaran a salir a la luz. Y en el centro de esa tormenta, Victoria avanzaba convencida de que aún era la dueña del tablero, sin saber que esa noche, por primera vez, no sería ella quien movería la última pieza. Mientras Victoria ultimaba su plan en la soledad de la casa grande, en la casa pequeña se gestaba una conspiración muy distinta, silenciosa pero igual de decisiva. Mercedes caminaba de un lado a otro de la estancia, con las manos entrelazadas a la espalda, el rostro tenso y los ojos encendidos por una determinación que había tardado años en consolidarse. Damaso estaba sentado en un sillón, una copa de brandy descansando en su mano, observándola con una mezcla de impaciencia y satisfacción contenida. Matilde, de pie junto a la ventana, sentía que el aire mismo estaba cargado de presagios. «Esta noche es la noche», dijo finalmente Mercedes, rompiendo el silencio. «He recibido confirmación del juez. Mañana, en audiencia pública, se presentarán los documentos que prueban que Pedrito es el único y verdadero dueño de Valle Salvaje». Damaso sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa alegre, sino una mueca de revancha largamente esperada. Durante décadas había vivido con el recuerdo de todo lo que Victoria le arrebató: su posición, su dignidad, su futuro. Aquella noticia era el principio del fin para ella. «Después de todo lo que me hizo», murmuró, «finalmente verá cómo su mundo se derrumba». Matilde no compartía del todo ese alivio. Había algo que no le encajaba, una inquietud que no lograba callar. «Victoria está demasiado tranquila», intervino. «La vi esta mañana y había algo en su mirada, algo peligroso, como si ya hubiera tomado una decisión». Mercedes se detuvo y asintió lentamente. Conocía demasiado bien a su enemiga como para ignorar esa señal. «Tienes razón. Victoria nunca acepta la derrota sin luchar. Por eso debemos estar preparados para cualquier cosa». Damaso alzó la vista. «Atento. ¿Qué sugieres?» «Esta noche habrá una cena en la casa grande», explicó Mercedes. «José Luis ha convocado a toda la familia para hacer un anuncio importante. Estoy casi segura de que planea repudiar oficialmente a Victoria y nombrar heredero único a Rafael. Para ella, será una humillación pública y una amenaza directa». Matilde palideció. «Entonces Adriana corre peligro. Si Victoria va a atacar, lo hará donde más duele». «Exactamente», respondió Mercedes. «Por eso necesitamos actuar con precisión. Matilde, tú no te separarás de Adriana en toda la noche, ni un segundo,
Y tú, Dámaso, vigilarás a Victoria. No la pierdas de vista bajo ninguna circunstancia. Los tres intercambiaron miradas cargadas de un entendimiento profundo. No hacía falta decirlo en voz alta. Habían llegado demasiado lejos como para cometer errores ahora. Cada uno llevaba consigo cicatrices provocadas por el mismo enemigo. Y esa noche, por primera vez, tenían la oportunidad real de detenerla. Mercedes se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre la superficie de madera. Durante años hemos vivido bajo el miedo, y la manipulación dijo con voz firme: esta noche, eso se termina. Pase lo que pase, la verdad saldrá a la luz. En ese mismo instante, en otra ala de la casa grande, Adriana se preparaba para la cena sin saber cuántos ojos velaban por ella. Rafael estaba a su lado, ayudándola a abrochar el vestido con cuidado, consciente del peso que el embarazo añadía a cada movimiento. «Estás hermosa», le susurró, besándole el cuello. Más que nunca. Adriana sonrió, pero sus ojos reflejaban inquietud. «Rafael, tengo un mal presentimiento. Siento que algo terrible va a suceder esta noche». Él frunció el ceño. «¿Por Victoria?» «Por todo», respondió ella. «Tu padre, Victoria. Los secretos que aún no han salido a la luz». Adriana se separó ligeramente y caminó hasta su tocador. Abrió un compartimento oculto y sacó una carta cuidadosamente doblada. Sus manos temblaban cuando se la entregó a Rafael. «Isabel me dejó esto antes de huir», dijo. «Léelo. Lo que dice lo cambia todo». Rafael comenzó a leer y a medida que avanzaba, su rostro se descomponía. Cuando terminó, apenas podía respirar. «Dios mío», susurró. «Victoria asesinó a mi madre y mi padre lo sabía». Adriana tomó sus manos. «No tienes que enfrentarlo solo. Esta noche, de una forma u otra, toda la verdad saldrá a la luz». Y mientras ambos se abrazaban buscando fuerza, el destino avanzaba inexorable hacia la mesa de la cena, donde todas las mentiras estaban a punto de colisionar. La cena en la casa grande comenzó envuelta en una tensión tan espesa que parecía flotar en el aire. Las puertas del comedor se cerraron con un eco grave, sellando dentro de aquellas paredes a todos los protagonistas de una historia marcada por ambición, traiciones y secretos enterrados durante años. La larga mesa estaba impecablemente dispuesta, pero ningún lujo lograba disimular la inquietud que recorría cada gesto, cada mirada. José Luis ocupaba la cabecera. Su postura era rígida, el rostro cansado de un hombre que había perdido el control de un imperio que creyó eterno. A su derecha, Victoria sostenía una sonrisa forzada, tan pulida como falsa, que no alcanzaba a ocultar la tormenta que llevaba dentro. Sus dedos rozaban distraídamente el borde de la copa, mientras la manga de su vestido ocultaba el pequeño frasco que contenía su última carta. Rafael y Adriana estaban sentados juntos, sus manos entrelazadas bajo la mesa como un ancla silenciosa. Alejo se encontraba al lado de Luisa, que por primera vez ocupaba un lugar en aquella mesa sin temor ni humillación. Mercedes y Dámaso, estratégicamente ubicados, no apartaban la vista de Victoria ni un segundo. Bárbara observaba en silencio, con una lucidez adquirida tras demasiadas pérdidas, e Irene permanecía algo apartada, atrapada en pensamientos que no lograba ordenar. José Luis se levantó, alzando su copa. «Antes de que comencemos», dijo con voz grave, «tengo varios anuncios que hacer». El murmullo cesó de inmediato. Victoria sintió cómo su corazón se aceleraba. Ese era el momento que había temido y para el que se había preparado. Con un gesto casi imperceptible, comprobó que el frasco seguía en su lugar. «En primer lugar», continuó José Luis, «anuncio oficialmente que Rafael será mi heredero único. Todos mis títulos y propiedades pasarán a él». Un murmullo recorrió la mesa. Rafael quedó inmóvil, sorprendido, mientras Adriana apretaba su mano con fuerza. Victoria mantuvo su sonrisa, aunque sus mandíbulas se tensaron peligrosamente. «En segundo lugar», prosiguió José Luis, tras una breve pausa, «he decidido poner fin a mi matrimonio con Victoria». El silencio que siguió fue absoluto, casi violento. Victoria sintió cómo la sangre se le helaba
pero no se levantó ni protestó. Sabía que cualquier reacción precipitada podría arruinar su plan. «No es algo que debamos discutir en privado», añadió José Luis con firmeza. «Ya no habrá más secretos en esta familia». Fue entonces cuando Mercedes se puso de pie. «Si vamos a hablar de verdades», dijo con calma implacable, «es momento de revelar algo que cambiará el futuro de Valle Salvaje para siempre». Sacó un documento de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Este es el testamento original de Evaristo Salcedo». José Luis palideció. «¿De dónde sacaste eso?» «Del lugar donde lo escondieron», respondió Mercedes. «Parece que olvidaron que los criados también tienen memoria». Comenzó a leer en voz alta. Cada palabra caía como un golpe seco. «Declaro que mi hijo Pedro Salcedo de la Cruz es el único y absoluto heredero de todas mis propiedades, incluyendo Valle Salvaje, la Casa Grande y la Casa Pequeña». Adriana sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Años de persecución, de miedo, de huida, adquirían de pronto un sentido doloroso y liberador. «Esto significa», continuó Mercedes, «que José Luis nunca fue el verdadero dueño de estas tierras. El legítimo duque es un niño llamado Pedrito». Victoria se levantó bruscamente. «Es una farsa», gritó. «Es documentos falsos. Ha sido verificado por expertos independientes», respondió Mercedes sin alzar la voz. «Y hay testigos dispuestos a declarar». José Luis se desplomó en su silla. «Es verdad», murmuró, «y vivido una mentira». Rafael se puso de pie, con los ojos encendidos de furia. «Tú lo sabías», dijo. «Por eso intentaste matar a Pedrito. Por eso querías controlar a Adriana». José Luis intentó hablar, pero Rafael no se lo permitió. «No soy tu hijo», gritó. «No después de encubrir el asesinato de mi madre». Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Adriana sacó la carta de Isabel y la arrojó al centro. «Aquí está la confesión», dijo con voz firme. «Victoria asesinó a Pilara y tú lo cubriste». Las miradas se clavaron en Victoria, que sintió cómo el cerco se cerraba. Todo se derrumbaba demasiado rápido, pero aún no había terminado. Con una sonrisa helada, alzó su copa. «Propongo un brindis», dijo, «por la verdad», y mientras hablaba, vertió discretamente el contenido del frasco en la copa de Adriana, convencida de que nadie la había visto. La tensión en el comedor alcanzó un punto insoportable cuando la carta de Isabel quedó expuesta sobre la mesa como una prueba irrefutable. El papel parecía arder bajo las miradas de todos, cargado de verdades que habían sido negadas durante años. Rafael respiraba con dificultad, como si cada palabra escrita allí le robara un poco más de aire, mientras José Luis evitaba mirar a nadie, encorvado, reducido a la sombra del hombre que alguna vez fue. «Isabel estaba loca», escupió Victoria, rompiendo el silencio. «Siempre me odió. Todo esto es una invención para destruirnos». No respondió Adriana con una calma que helaba la sangre. «Isabel describió el veneno con exactitud. El mismo que usaste para matar a Pilara, el mismo que has preparado esta noche». Un murmullo de horror recorrió la mesa. José Luis levantó la cabeza lentamente, mirando a Victoria como si la viera por primera vez. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Todo esto fue verdad?». Victoria buscó aliados con la mirada, pero no encontró ninguno. Mercedes la observaba con una frialdad implacable. Dámaso no apartaba los ojos de sus manos. Incluso Alejo, que durante años había intentado no ver, ahora la miraba con desprecio abierto. «Maté a Pilara», admitió Victoria de pronto, con una sonrisa torcida, «y volvería a hacerlo. Era débil, un estorbo, como todos ustedes». Un grito ahogado surgió de Irene. Rafael dio un paso al frente, temblando de rabia. «Mi madre murió para que tú ocuparas su lugar», dijo, «y tú dormiste en su cama sin remordimiento alguno». «Lo hice por el poder», replicó Victoria, «por lo único que realmente importa». Adriana sintió náuseas. La mujer que tenía delante no era solo su tía, sino el origen de casi todo el dolor que había marcado sus vidas. Sin embargo, algo en su expresión le hizo estremecerse. No era derrota lo que veía,
sino desesperación. Victoria alzó la copa nuevamente. Antes de que sigan juzgándome, dijo: yo también tengo algo que confesar. He vivido rodeada de hipócritas. Ustedes hablan de justicia, pero todos se han beneficiado de mis decisiones en algún momento. Mientras hablaba, sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la copa que descansaba frente a Adriana. Solo necesitaba que bebiera. Un instante, un descuido. Damaso, desde el otro extremo de la mesa, no perdía detalle. Había visto el gesto rápido de la mano de Victoria, el brillo del frasco, el líquido vertiéndose en silencio. No dudó. En el momento exacto en que Victoria se inclinó hacia adelante para enfatizar sus palabras, él intercambió las copas con un movimiento hábil, casi invisible. Brindemos, insistió Victoria, por la verdad, toda la verdad. Los presentes levantaron sus copas con confusión. El ambiente era tan irreal que nadie parecía capaz de reaccionar con claridad. Victoria sonrió, convencida de su victoria final, y llevó la copa a los labios. Bebió. El efecto fue inmediato. El líquido le quemó la garganta y el estómago como fuego líquido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando comprendió lo que había ocurrido. «No», susurró, dejando caer la copa. «Esto no». Cayó sobre la mesa, arrastrando platos y cubiertos. Su cuerpo comenzó a convulsionarse, mientras los invitados se levantaban aterrados. Adriana retrocedió instintivamente, llevándose las manos al vientre, consciente de lo cerca que había estado de la muerte. «¿Qué pasa, Victoria?», preguntó Dámaso con voz fría. «¿No te gusta el sabor de tu propia medicina?». Alguien gritó que llamaran a un médico, pero todos sabían que era inútil. El veneno había sido diseñado para matar rápido, sin dejar rastro. Victoria, jadeando, alzó la vista por última vez. Sus ojos recorrieron la mesa. José Luis, derrotado. Adriana, viva. Mercedes, contenidamente satisfecha. «Escúchenme», logró decir con voz rasposa. «Antes de morir, hay algo que deben saber». Todos se acercaron, atrapados por la crudeza del momento. «Pedrito, ¿no es solo el dueño de Valle Salvaje?», tosió Sangre. «Yo sabía, siempre supe». Intentó continuar, pero las fuerzas la abandonaron. Sus ojos quedaron fijos, vacíos. Victoria había muerto, envenenada por su propia trampa, llevándose consigo una última parte de la verdad. El silencio que siguió fue absoluto. El silencio que siguió a la caída de Victoria era tan denso que parecía aplastar a todos los presentes. Nadie se movía. Nadie hablaba. El cuerpo de la duquesa yacía sobre el suelo, cubierto de fragmentos de loza rota y vino derramado. Una imagen grotesca que contrastaba con la elegancia que siempre había intentado proyectar. La mujer que durante años gobernó mediante el miedo había muerto sin honor, sin testigos que la lloraran. Adriana fue la primera en reaccionar. Se llevó ambas manos al vientre, respirando con dificultad, consciente de que hacía apenas unos minutos ella y su hijo habían estado a punto de morir. Rafael se colocó frente a ella de inmediato, protegiéndola instintivamente, como si la amenaza aún pudiera levantarse del suelo. «Podría haber sido ella», murmuró Adriana, con la voz quebrada. «Podría haber sido nuestro hijo». Dámaso permanecía de pie, inmóvil, observando el cuerpo de Victoria con una expresión impenetrable. No había júbilo en su rostro, tampoco arrepentimiento, solo una calma fría, casi quirúrgica, la de alguien que había esperado ese momento durante demasiado tiempo. «Ella eligió su final», dijo finalmente. «Yo solo me aseguré de que no se llevara a nadie más con ella». Alguien corrió a buscar al capitán de la Santa Hermandad, mientras Mercedes se arrodillaba junto al cuerpo. Con manos firmes, revisó los bolsillos del vestido de Victoria, consciente de que incluso muerta seguía siendo peligrosa. Encontró el frasco vacío, confirmando lo que todos ya sabían, y luego algo más, el pequeño medallón que Victoria jamás se quitaba del cuello. «Siempre me pregunté por qué nunca se lo quitaba», murmuró Mercedes. Con cuidado lo abrió. Dentro había un diminuto papel doblado varias veces.
Lo desdobló lentamente y leyó en voz alta: Cripta familiar de los Salcedo. Detrás del altar de piedra, un escalofrío recorrió la habitación. La cripta de mi padre, susurró Adriana. Victoria escondió algo allí. El capitán llegó poco después, acompañado de 2 hombres. Observó la escena con atención. Escuchó los relatos superpuestos, la confesión de Dámaso, los gritos, el intercambio de copas. Cuando terminó, suspiró con pesadez. Técnicamente dijo: Victoria murió por beber el veneno que ella misma preparó. Hay testigos suficientes de su intención de matar. No habrá arrestos esta noche. Un suspiro colectivo recorrió la sala, aunque nadie se sentía realmente aliviado. La muerte de Victoria no traía paz inmediata, solo un vacío inquietante. Mientras el cuerpo era retirado y cubierto con una sábana blanca, Adriana se apartó a una habitación contigua. Necesitaba aire, silencio, un instante para recomponerse. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad del valle que se extendía más allá de los muros de la casa grande. Rafael la siguió poco después. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Adriana tardó en responder. Vacía, admitió. Pensé que sentiría alivio, justicia, pero solo siento vacío. Era mi tía. A pesar de todo, Rafael tomó su mano. Es normal. Lo que hizo no borra la sangre que los unía. Pero estás viva. Nuestro hijo está vivo. Eso es lo que importa. Adriana asintió, aunque su mente no dejaba de girar. Dijo algo antes de morir, recordó. Habló de Pedrito, de que siempre supo la verdad, y luego se detuvo. Lo averiguaremos, aseguró Rafael. Sea lo que sea, ya no podrá hacernos daño. En otra parte de la casa, Alejo y Luisa procesaban los acontecimientos en silencio. Luisa repetía una y otra vez que Victoria estaba muerta, como si al decirlo pudiera convencerse de que la pesadilla había terminado. La mujer que me envió a prisión, susurró, no puedo creer que ya no exista. Mi padre tendrá que enfrentar ahora lo que hizo, respondió Alejo, sin Victoria para protegerlo. Luisa lo observó con cuidado. ¿Te duele? Alejo reflexionó unos segundos. No dijo finalmente. Lo que siento es nada, y eso es lo que más me asusta. En el jardín, Bárbara respiraba el aire nocturno, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadían. Mercedes se acercó y apoyó una mano en su hombro. Eres libre, le dijo. Por primera vez en tu vida, la palabra resonó en la mente de Bárbara, con una mezcla de miedo y esperanza. Libre, una palabra enorme, desconocida. De vuelta en el salón principal, Irene observaba el cuerpo cubierto de Victoria. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Era un monstruo, dijo Dámaso, acercándose, pero ya no puede hacer daño. Lo sé, respondió Irene, pero también fue lo único parecido a una madre que tuve. Dámaso no respondió. No había consuelo para ese tipo de contradicción. La noche avanzaba lentamente, cargada de revelaciones inconclusas. Victoria estaba muerta, pero su sombra aún se extendía sobre Valle Salvaje. El secreto que intentó confesar seguía suspendido en el aire, esperando ser descubierto, y todos sabían que esa verdad, cuando saliera a la luz, cambiaría el destino del valle para siempre. El amanecer encontró a un pequeño grupo avanzando en silencio hacia la cripta familiar de los Salcedo. La noche había sido larga, cargada de muerte y revelaciones, pero nadie dudaba de que aún faltaba una verdad esencial por descubrir. Adriana caminaba al frente, con el rostro pálido pero decidido. A su lado iba Rafael, sosteniéndola con una mano firme. Detrás de ellos avanzaban Mercedes, Bárbara y el pequeño Pedrito, que había insistido en acompañarlos pese a su corta edad. El capitán de la Santa Hermandad cerraba el grupo, presente como testigo oficial de lo que estaban a punto de encontrar. La cripta se alzaba sombría entre cipreses antiguos, cubierta de musgo y silencio. Dentro, el aire era frío y pesado, impregnado de historia y muerte. Adriana se detuvo frente a una tumba de piedra gastada. Aquí dijo con voz baja, la de mi padre. Detrás de la tumba,
se alzaba un altar de piedra cubierto de polvo. Rafael y el capitán lo movieron con cuidado, revelando un hueco oculto en el muro. En su interior descansaba un cofre metálico, protegido contra el paso del tiempo. Adriana se arrodilló y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos perfectamente conservados, testamentos, títulos de propiedad, contratos de compra. Mercedes los revisó uno a uno, asintiendo con gravedad. «Aquí está todo», confirmó. El testamento original de Evaristo, las escrituras de Valle Salvaje, todo es auténtico. El alivio fue inmediato, pero breve. Mercedes se detuvo de pronto, sosteniendo un documento diferente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Hay algo más». Adriana tomó el papel y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión pasó de la confusión al horror absoluto. «Es una carta de mi padre», susurró. «La escribió poco antes de morir». Rafael se acercó. «¿Qué dices?» «Que sabía que Victoria iba a matarlo», respondió Adriana. «Y que dejó pruebas no solo sobre Pedrito». Mercedes sacó otro documento del cofre, un registro amarillento. «Esto es un acta de nacimiento», dijo, «de un niño nacido hace 30 años. Atanasio». El silencio fue sepulcral. «Según esto», continuó Mercedes, «Atanasio no es hijo de Antonio Gálvez, es hijo de José Luis y de Victoria». Bárbara se llevó una mano a la boca. «Eso explica todo», dijo Adriana. «¿Por qué Victoria siempre lo protegió? ¿Por qué José Luis lo trató con crueldad? ¿Por qué Atanasio nunca sintió que pertenecía a ningún lado? Tenemos que decírselo», afirmó Rafael. De regreso a la casa grande, encontraron a José Luis desplomado en su despacho, envejecido de golpe por la caída de su mundo. Mercedes le entregó el documento sin rodeos. José Luis lo leyó en silencio y cerró los ojos. «Siempre lo supe», admitió. «Victoria quedó embarazada antes de mi matrimonio con Pilar. Convencí a Antonio para que criara al niño como suyo». «¿Y nunca pensaste en decir la verdad?», preguntó Adriana. «Tenía miedo», respondió él. «Miedo al escándalo, miedo a perderlo todo». Hasta ahora, dijo una voz desde la puerta. Atanasio estaba allí. Había escuchado cada palabra. Su rostro mostraba una mezcla de rabia, dolor y desconcierto. «Pasé mi vida buscando venganza», dijo, «y resulta que el hombre que odiaba es mi padre». José Luis intentó acercarse, pero Atanasio lo detuvo con la mano. «No sé qué hacer con esto», confesó. «No quiero herencias, no quiero apellidos, solo quiero una vida lejos de este valle». Matilde apareció detrás de él y le tomó la mano. «Y la tendrás», dijo Adriana, «pero antes, la verdad debe quedar registrada». Atanasio asintió lentamente. El peso de su origen ya no podía ser ignorado, pero tampoco definiría su futuro. Mientras el sol se alzaba sobre Valle Salvaje, todos comprendieron que aquel hallazgo no solo cerraba una historia de mentiras, sino que habría otra, incierta y dolorosa, marcada por la verdad finalmente revelada. El juicio se celebró en la plaza principal de Valle Salvaje, un espacio que durante años había sido escenario de celebraciones impuestas y silencios forzados. Aquella mañana, sin embargo, estaba repleto de gente. Campesinos, criados, nobles y comerciantes se reunieron para presenciar la caída definitiva del hombre que había gobernado el valle con puño de hierro. José Luis Gálvez de Aguirre apareció escoltado por guardias, encadenado, encorvado, muy lejos de la figura imponente que alguna vez infundió temor a todos. El juez tomó asiento mientras el murmullo de la multitud se apagaba lentamente. José Luis Gálvez de Aguirre pronunció con solemnidad: «Enfrenta cargos por conspiración para asesinar a un menor, encubrimiento de asesinato, falsificación de documentos de herencia, usurpación de títulos nobiliarios y abuso sistemático de poder». ¿Cómo se declara? José Luis levantó la vista. Por un instante pareció dispuesto a negar todo, como había hecho siempre, pero entonces sus ojos se cruzaron con los de Rafael. Firmes, cargados de decepción, algo se quebró en su interior. «Culpable», dijo con voz apagada, «de todos los cargos». Un murmullo de asombro recorrió la plaza.
Nadie esperaba una confesión tan directa. El juez asintió. Antes de dictar sentencia, este tribunal escuchará a los afectados. Adriana fue la primera en ponerse de pie. Caminó hacia el estrado con paso seguro, pese al peso del embarazo y de los recuerdos que la atravesaban. Llegué a este valle creyendo que venía a formar una familia, comenzó. En cambio, encontré una red de mentiras y violencia. Este hombre intentó asesinar a mi hermano Pedrito en múltiples ocasiones. Un niño inocente cuyo único crimen era ser el heredero legítimo. La multitud reaccionó con indignación. Adriana continuó, señalando a Luisa. También destruyó vidas por orgullo. Luisa fue encarcelada por un crimen que no cometió, porque él no aceptaba que su hijo amara a una criada. Luisa se levantó, confirmando cada palabra entre lágrimas. Rafael tomó la palabra después. Su voz temblaba, pero no se quebró. Este hombre encubrió el asesinato de mi madre, se casó con su asesina y protegió ese crimen durante años. No solo falló como duque, falló como padre. Mercedes habló a continuación, recordando a su hermana Pilara y el dolor irreparable de su pérdida. Alejo fue el último en declarar. Miró a José Luis con una tristeza profunda. Pasé mi vida intentando ser suficiente para ti, dijo. Hoy entiendo que nunca lo fui, porque tú no sabías amar. José Luis bajó la cabeza. Cuando el juez finalmente habló, su voz fue implacable. José Luis Gálvez de Aguirre queda despojado de todos sus títulos y bienes. Será exiliado de Valle Salvaje de por vida, con prohibición de regresar bajo pena de muerte. Mientras se lo llevaban, José Luis se detuvo frente a Rafael. Lo siento, susurró. Rafael no respondió, solo lo vio desaparecer entre la multitud. El patriarca había caído, y con él, una era de miedo llegaba a su fin. La coronación de Pedrito tuvo lugar pocos días después del juicio, en el mismo valle que durante años había sido testigo de abusos y silencios impuestos. Esta vez, sin embargo, el ambiente era distinto. No había miedo en los rostros, ni susurros cargados de obediencia forzada. Había expectación, esperanza y una emoción contenida que recorría a todos los presentes. El niño avanzó con paso firme, vestido con ropas sencillas pero dignas. A su lado caminaba Adriana, convertida oficialmente en su tutora legal, y junto a ella Rafael, que asumía el papel de regente hasta que Pedrito alcanzara la mayoría de edad. Cuando el juez pronunció su nombre completo y leyó la proclamación, el silencio fue absoluto. Pedro Salcedo de la Cruz dijo: «Legítimo heredero de Valle Salvaje, ¿acepta usted esta responsabilidad?». Pedrito levantó la vista. Sus palabras, claras y serenas, sorprendieron a todos. «Acepto y prometo gobernar con justicia, bondad y honor. Prometo no repetir los errores del pasado». El aplauso fue inmediato, profundo, sincero. Por primera vez en generaciones, Valle Salvaje tenía un gobernante que no inspiraba temor, sino confianza. Como primer acto, Pedrito declaró libres a todos los sirvientes de la casa grande y la casa pequeña, cancelando deudas y contratos de servidumbre. Algunos lloraron abiertamente, otros se abrazaron sin creerlo del todo. Luisa, sentada junto a Alejo, apretó su mano con fuerza. Aquella libertad, impensable meses atrás, era ahora una realidad. Con el paso de los días, el valle comenzó a transformarse. Adriana y Rafael gobernaban con prudencia, escuchando a los campesinos, reorganizando las tierras, pagando salarios justos. La casa grande dejó de ser símbolo de opresión y pasó a llamarse oficialmente Casa Salcedo. Los muros seguían siendo los mismos, pero el espíritu que los habitaba era otro. Las vidas también comenzaron a encontrar nuevos rumbos. Alejo y Luisa se casaron en una ceremonia íntima, sin pompa ni títulos, solo rodeados de quienes realmente los habían acompañado en los peores momentos. El pequeño Evaristo corría entre los invitados, ajeno al peso de la historia que había marcado a sus padres. Atanasio y Matilde partieron del valle poco después, decididos a construir una vida lejos de apellidos malditos y recuerdos dolorosos.
Sus cartas hablaban de trabajo honesto, de tranquilidad, de un futuro que, por primera vez, les pertenecía. Bárbara, liberada de las cadenas invisibles que la habían oprimido durante años, comenzó a trabajar junto a Adriana en la administración de las tierras. Descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. Irene, por su parte, encontró propósito ayudando en la reconstrucción del valle, transformando el amor que no pudo ser en algo más sereno y duradero. Victoria fue enterrada sin ceremonia, en una tumba anónima. Nadie reclamó su cuerpo. Su nombre comenzó a desvanecerse, convertido en un recuerdo incómodo que pocos querían evocar. José Luis murió tiempo después en el exilio, solo, olvidado, tal como había temido en el fondo de su corazón. Meses más tarde, Adriana dio a luz a su hijo con Rafael. El niño nació en paz, rodeado de amor, sin secretos ni sombras. Mientras lo sostenía en brazos, Adriana comprendió que, al fin, el ciclo de violencia había terminado. Valle Salvaje ya no estaba definido por la ambición ni por la sangre derramada, sino por las decisiones nuevas que cada día se tomaban con valentía y verdad.